Y la última parte de la guerra civil, hasta que tiene, bueno, tenéis que salir todos los que luchabais por la República hacia Francia, los últimos momentos, bueno, los últimos días, si puedes, tienes algún acontecimiento importante además de la salida. Sí, claro, tengo una... estaba yo en Figueras. Era comisario de compañía. Estaba todo el ejército de la República retirándose una parte. Por ejemplo, la división en la que yo estuve en el Ebro, que era la 35 División, que la mandaba Pedro Mateo Merino, cuyo jefe de Estado Mayor era Blas López Fandos, pasó, por ejemplo, esa sí pasó en orden, era una retirada, pero había muchos otros que pasaban de mala manera. Entonces a mí me dieron una comisión en Figueras y yo tuve que... Se supone que yo no era más que comisario de compañía, debía tener allí un capitán, y lo tenía, pero al capitán cayó una de las bombas de las primeras que cayeron en Figueras, le arrancó una pierna y se lo llevaron en una ambulancia para Francia. Es curioso que yo tenía en ese momento 17 años, me hice cargo del mando de la compañía y el más joven de los que había conmigo tenía 24 y los había mucho mayores. Entonces, en esa compañía, era una compañía un poco heterogénea, porque había recuperados, un soldado por allá, un carabinero por el otro lado. Bueno, carabineros tenía ya mis órdenes, esos sí eran míos, pero había un guardia de asalto, un soldado, Formamos la compañía. En esa compañía estaba conmigo Manuel La Moneda Monje, que era un sobrino carnal de La Moneda, Ramón La Moneda, que era entonces el secretario general del Partido Socialista Obrero Español de entonces. Yo siempre digo eso para diferenciar, porque se llaman igual, pero no es lo mismo. Entonces, digo los partidos, el PSOE, era otro PSOE. No digo que fuera perfecto, pero era otro muy diferente. Entonces, Manuel La Moneda Monje, era ya la noche en la que entran, en la que debían entrar ya el ejército fascista de Franco en Figueras. Y entonces yo tenía toda esta unidad, teníamos un extraño lugar así largo, con una sola salida, y ahí teníamos 3 vehículos para salir, pero si no salía el primero no podía salir el segundo ni el tercero, ¿no? Porque era una especie de cosa así larga. Entonces, en esas condiciones y en ese lugar, pues empiezan a entrar las primeras patrullas, gente. En realidad, la quinta columna sale a la calle con algunas armas. Ya habían pasado los dinamiteros de Lister, que intentaron volar el castillo inútilmente. Hubo una explosión, pero no volaron nada. Se habían ido. Entonces yo, de acuerdo con las órdenes que tenía, pues encargué a Manuel La Moneda Monje. Teníamos todos naranjeros, eran esos subfusiles ametralladores que tienen enfriamiento por aire y tienen agujeros, muchos agujeros, y que sale lateralmente así el cargador. Entonces le dije a Manuel La Moneda, bueno, primero hubo un antecedente. Fui a comer, había un comedor militar, eso fue la última comida por la noche en Figueras. Entonces cuando llegué, había caído una bomba allá al lado y estaba la comida, que eran garbanzos, llenos de pedazos de cristal de la bomba. Y entonces cada garbanzo lo agarrábamos con un palillo o con un desarmador, con algo así, y lo sacudíamos para que no llevara cristal pegado ahí, y así con mucho cuidado comíamos los garbanzos de uno en uno. Claro, al comer así los garbanzos tardé bastante. De ahí me voy a nuestro cuartel ese que teníamos allí, y le digo a Ramón, no tenía grado, pero Ramón Manolo, no tenía grado, pero era de toda mi confianza, y le dije, vete a comer. Se va y regresa, todo esto entre bombas, y regresa
A los 5 minutos ya no. ¿Cómo que ya no? Dice, no, ya cayó la otra bomba y ahora sí dio en el centro del comedor. O sea que si yo hubiera tardado un poco más en comer, pues no estaría aquí. Y si él hubiera llegado un poco antes, tampoco. Entonces llega la noche, esa noche de ese mismo día. Y entonces yo veo que ya la cosa, ya estaban encima, ya estaban prácticamente mandando patrullas, ya estaban quinta columnistas saliendo por Figueras. Y entonces le dije, me tenía yo que ir y no podía. Yo no confiaba mucho en la gente que tenía allí, porque ya a esas horas del pánico ya no es fácil confiar en nadie. Le dije a Manolo, yo vengo, espérame aquí, y me fui a incendiar el depósito de intendencia. Era un depósito en el que no había más que cosas militares exclusivamente, todo era militar. Había uniformes, había correajes, había un montón de cosas, pero todo del ejército. Entonces empecé a incendiar el depósito de intendencia con la ayuda de un carabinero cojo que andaba por ahí, bueno, herido. Y me ayudó. Entonces se abre la puerta y entran un grupo de civiles armados que eran evidentemente profranquistas. Y entonces yo con el naranjero les apunté y dije, se me van para afuera, pero todos a un lado, ¿eh? No quería yo que se pusieran a dos lados en la calle y me pudieran agarrar en medio. Se van todos a un lado, salgo y me voy a nuestra base. Y en la base me encuentro a Manuel La Moneda Monge sentado en el, ¿cómo se llama?, en el parachoques del primer automóvil, que entonces eran, bueno, estamos hablando del año 38 y los modelos eran del 36. Sentado en el parachoques del primero con la ametralladora, diciendo, de aquí no se va nadie hasta que no venga Mora. Y los demás querían irse, pero tenían que llevarse los vehículos, y si no movían el primer vehículo, no movían nada. Entonces ese es otro que me salvó probablemente la vida, porque ya entonces ya estaban en Figueras, los fachas. Nos metemos en los coches y agarramos. Y apenas habíamos salido de Figueras, ¿qué diría yo?, 500 metros, cuando topamos con la columna de evacuación. Una señora con un loro, una viejecita, un matrimonio de viejecitos en una carreta de bueyes, una serie de cosas. Entre otras cosas encontraba libros, había de todo tirado allí. Y recogí varios de ellos y los guardé y los conservo, que dicen, un libro encontrado por mí en el monte en plena retirada el día de hoy. No podíamos seguir y dejar a la viejita y dejar a los viejitos, entonces extendí a mi gente allí. Esa carretera son 27 kilómetros hasta la frontera, que es la Junquera y Lepertús, y creo que tardamos 3 días. Estábamos, lo que llaman los militares, en contacto. Es curioso además que yo he sido siempre antimilitarista y me ha tocado ser militar varias veces. En contacto directo con el enemigo. Ellos mandaban, porque un ejército nunca avanza así a lo bruto, ahí voy, a lo bestia, como diría Gila, el cómico. Mandan patrullas. Entonces veíamos una patrulla y había un intercambio de disparos, nos retrocedíamos. Enseguida venía un avión franquista y ametrallaba, bombardeaba donde habíamos estado. Y después otro poco, y así, en contacto directo con el enemigo, llegamos a la Junquera. En la Junquera, un detalle curioso, estaba ardiendo la aduana, una casita de la aduana, por dentro, y dentro había una mesa de madera que también estaba ardiendo. Y ya para entonces, yo no me acuerdo cuándo era la última vez que había comido, pero hacía mucho tiempo. Me encuentro en la mesa, ya con Lepertús a la distancia de esa ventana, me encuentro en la mesa una lata de leche condensada de la lechera íntegra, sin abrir. Entonces, sin salir, allí dentro con la mesa ardiendo, abrí con la bayoneta y me la tomé íntegra, directo. Ahora no podría hacerlo, seguramente me darían náuseas, pero entonces era tal el hambre que me tomé toda la lata de leche condensada chupada en directo. Y bueno, después de esas pequeñas peripecias, pues pasamos la frontera y
otra vez a llorar, porque los gendarmes y algunos soldados nos presentaron armas. Luego allí estaba una delegación de las Juventudes Socialistas Unificadas de Figueras, precisamente. Y entonces me recibieron y me dieron un documento que conservo. Y luego ya al campo de concentración de Puigcerdá, Puigcerdá no, perdón, qué tontería, Puigcerdá es un pueblo de la frontera. El Saint-Cyprien, ese fue el campo que me tocó. Pero a mí no me gustan los campos de concentración y por lo tanto me escapé. Y luego, ya que me escapé, pues me puse en contacto con la Embajada de México, con Fernando Gamboa, y ya me alejé de todas estas cosas. Y bueno, me alejé de la guerra, es una forma de vestirlo, porque creo que todavía no me he alejado de aquella guerra, pero por lo menos físicamente sí. A la base de, bueno, donde ha acabado el relato, ¿recuerda la travesía de Francia hacia México? ¿En qué barco fue? ¿O si fue con algunos españoles o no? No, ahí no hubo españoles, ni sinayas, ni nada de eso. Yo tenía otras relaciones con México, previas y anteriores, y yo vine tranquilamente, eso sí no tuvo nada de interesante, porque vine en un barco de la Compañía General Transatlántica Francesa, que se llamaba el Bretagne, y este barco nos llevó desde el Havre hasta la isla de Guadalupe, y en la isla de Guadalupe tomamos otro barco que se llamaba el Santo Domingo, el cual nos llevó a Santiago de Cuba y de ahí a México. No, fue un viaje, bueno, en ese viaje también había refugiados que iban en tercera o en segunda, pero eran grupos aislados, eran barcos de pasajeros. El Bretagne era un barco de pasajeros de la Compañía General Transatlántica Francesa, que tuvo la mala suerte de que al siguiente viaje ya había estallado la guerra, porque esto fue 39, pero a finales, y al siguiente viaje lo torpedearon y lo hundieron los alemanes. Fue cuestión de días, porque cuando pasamos nosotros todavía no estallaba la guerra, fue antes del 1 de septiembre. Y en el siguiente viaje del barco, ya era después del 1 de septiembre, había estallado la guerra y lo torpedearon y lo hundieron. Juan Miguel, ¿cómo recuerdas en los combates, pero quizás después o antes, en aquel ambiente de la guerra, las palabras miedo a la muerte, miedo a los disparos? ¿Cómo lo hablabais o cómo lo pensabas tú? La palabra miedo no creo que se usara mucho, todos teníamos miedo y sabíamos que lo teníamos. Entonces no era muy necesario decírselo, no era ninguna revelación. Lo que ocurre es que uno se acostumbra al miedo como a todo. Es decir, uno va perdiendo el miedo, pero de una manera natural. Entonces a la guerra uno se acostumbra uno absolutamente a todo. El miedo no se quita nunca, pero teníamos, yo diría que obsesiones más fuertes que el miedo. Por ejemplo, la de no retroceder, la de quedarse allí, la de no ceder terreno, era más fuerte que el miedo. Estábamos todos, incluidos sobre todo todos los internacionales de allí. Había uno o dos españoles también, porque como ustedes saben, si lo han leído o investigado, había muchos españoles o bastantes españoles en las brigadas, pero la mayoría casi todos eran extranjeros, allí en la 705 cuando yo estuve. Y la decisión del no pasarán, eso no eran frases, eso no se puede explicar. ¿Para qué? A las generaciones posteriores eso no lo pueden entender, uno lo ve como una frase y no tiene, pero eso no eran frases, eran cosas que se sentían, que estaban adentro de uno y uno las hacía y las sentía, y por lo tanto no puede ser de ninguna manera una cosa que comprendan íntegramente las generaciones posteriores, los que no estuvieron allí. Eso no es posible.
no es una cuestión, por eso es que yo no entro en detalles, creo que esta es la primera vez que entro en tantos detalles, pero sobre los combates y esas cosas, es por una simple razón, porque es inútil. Uno no puede transmitir todo lo que aquello fue, nadie. Hoy me hablaba un joven español aquí de que su suegro estuvo en la guerra española todo el tiempo y que no quiere hablar nada de eso y que no habla nada de eso. Pues yo lo entiendo, naturalmente. Yo tampoco hablo de las cosas del frente. No es posible, uno tiene la sensación de la total inutilidad de hablar de cosas que los que no han vivido no pueden captar, y no es menospreciarles. Los que no las han vivido las pueden vivir en cualquier momento. Además, no hay la teoría de Carlyle de los héroes, es una estupidez. El héroe es un señor común y corriente que en determinadas circunstancias hace determinadas cosas, pero no deja de ser común y corriente hasta el momento en que las circunstancias le hacen hacer otras cosas. Pero de todos modos, estos otros que podrían haber hecho lo mismo, de haberles tocado la suerte, lo que no puede uno es transmitirles a otros lo que supone eso. No hay descripción, no es posible, no entra. Y luego yo el otro día en una de estas conferencias mencionaba, por ejemplo, cuando Semprún dice yo no pude escribir hasta tantos años después del campo de concentración, pues yo lo entiendo, yo tardé 50 años en escribir de la guerra de España. Pero con un detalle, en esos 50 años estuve escribiendo libros todo el tiempo. Escribí libros y escribí novelas y escribí de todo, pero nada de la guerra. Así es que esas descripciones, querido amigo, no son ni fáciles ni realmente muy útiles, porque no se puede transmitir lo que es intransmisible. ¿Podría o recuerda algunos acontecimientos de las relaciones después en México entre los brigadistas con los que no, o sea, una forma de camaradería, volver otra vez a verse, o esa trayectoria no se siguió en México? O sea, quiero decir, cada grupo más o menos se incorporó y se agrupó por su cuenta. No, en México hubo yo estuve con todos los brigadistas que había en México. Allí apareció Bill Miller, que era muy amigo mío, de las brigadas en España. Allí también apareció Ludwig Renn, el escritor alemán, que también era muy buen amigo mío. En aquellos tiempos, tengan en cuenta que en México lo que ocurrió fue que empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con la Segunda Guerra Mundial, todos estábamos empeñados de una manera o de otra en luchar contra el nazismo, contra la Alemania nazi. Entonces, estando en contra de eso, de una manera, pues estábamos todos juntos. Aquí las brigadas y los brigadistas en México, quiero decir, y los brigadistas mexicanos, Andrés García Salgado, Roberto Vega González. Yo a Roberto lo fui a esperar cuando lo pusieron en libertad los franquistas, después de 7 meses condenado a muerte en Valdenoceda, Burgos. No, ahí hubo una gran camaradería y una gran relación hasta que se acabó la Segunda Guerra Mundial, ya cuando fueron recuperando sus pueblos, sus ciudades, sus patrias. Pero sí hubo una magnífica relación de todos hablando de España, todos soñando con España. Y un detalle que la gente de España no sabe, al único que le mandé un comprobante de eso fue a Mengual, ahí en Barcelona. Aquí, cuando vimos que Alemania perdía la guerra, digo aquí, pero me refiero a México, es como México es mi país efectivo, pues yo digo aquí cuando me refiero allí. En México, la Asociación de Militares Profesionales Republicanos Españoles, que fueron muchos militares profesionales de los que no secundaron a Franco, sino que lucharon al lado de la República, organizó un curso de guerrillas para supuestamente atravesar los Pirineos
cuando acabara la Segunda Guerra Mundial, ir para España. Yo seguí ese curso cuidadosamente y otras gentes como yo, porque yo, por ejemplo, de guerrillas no sabía nada. Combatir a la Legión Cóndor es una cosa y hacer guerrillas es otra. Y entonces hay una cosa muy divertida que a mí me mata de la risa. Nos dieron un diploma al final y yo me río diciendo que soy guerrillero diplomado. Esto tiene mucha gracia. Desgraciadamente fracasó y no pudimos hacer lo que pensábamos. Hubo gente de la resistencia que estaba en Francia e intentó invadir España o se metió, pero los que estábamos allá no pudimos llegar, no nos mandaron y ya no pasó nada. Ese es el último punto. Juan Miguel, sí que has comentado los sentimientos que todo aquello te provocaba, me refiero otra vez a la guerra, pero quería que nos comentaras cómo sentías después el peso desde allá, el peso de la dictadura de Franco afianzándose aquí, y que si eso te motivó a hacer algún tipo de acción o protagonizar algún tipo de lucha también contra eso. Bueno, pues creo que ya os he contado que por eso regresé, entré clandestinamente en España bajo los auspicios del gobierno vasco en el exilio, que presidía José María Leizaola y cuyo vicepresidente era José Resola. Y entonces entré en todo el País Vasco y estuve allí en la clandestinidad durante bastante tiempo, a las órdenes de la Junta de Resistencia de Bilbao, cuyo presidente era Juan Agureguerra, y hice ahí todo lo que pude también. Quizá hay una cosa, un detalle de esto, lo pone a uno más, por lo menos a mí, claro, eso de uno es... A mí me producía más miedo o más inquietud, si ustedes quieren, la clandestinidad que la guerra en el frente. Porque en el frente, bueno, lo van a matar a uno, está uno allí, pero todo está claro. En cambio, andar por las calles de Bilbao, San Sebastián o Madrid, porque también fui a Madrid en esa época, pensando, aquel tipo que viene allí con el sombrero probablemente es de la Brigada Social, me habrán descubierto, voy a llegar a mi casa, bueno, a la casa donde vivo, ¿no? Yo tengo algunos parientes en España, por supuesto que ni pensé en visitar a ninguno de ellos, ni lo vi, ni me acerqué, ni nada. Pero los nervios sufren más cuando uno está en la clandestinidad perseguido por toda la policía. Y como a mí me hicieron además ese favor publicitario de que yo leía letreros como periódicos como eso de nos visita una alimaña, o a este tipo lo va a agarrar la Guardia Civil, este periodista mexicano, pues claro que uno está más nervioso en una clandestinidad. Yo he estado en otras clandestinidades en otras partes, pero en la clandestinidad está uno más nervioso, más inquieto que en el frente, donde en el frente, bueno, vamos a ver a cómo nos toca, como decimos en México, pero en la clandestinidad uno no sabe si lo que le va a tocar de pronto es una pistola por aquí, diciendo levántese y vámonos. Así es que en ese sentido es un poco más la inquietud. Fue en el año 64, ¿eh? 1964, exactamente. Comenta alguna cosa más, porque ya quedé grabado. Bueno, el señor Fraga Iribarne no entendió el asunto y le molestó que yo estuviera aquí haciendo todo eso, porque la propaganda toda española era 25 años de paz, y estaban llenando el mundo, no solo España, de 25 años de paz. Y entonces llegué yo y empecé a escribir para la revista que más circula en México y en aquel tiempo en toda América Latina, que es la revista Siempre. Era muy importante. La dirigía José Pajellero, que ya murió. Empecé a escribir lo que era la España de Franco de verdad, es decir, por debajo de la publicidad. Cómo vivían los obreros, cómo vivía la gente, cómo era la represión, cómo funcionaban los sindicatos. Y todo esto estaba saliendo cuando Fraga estaba haciendo esfuerzos enormes por atraer turismo. Entonces a Fraga le molestó mucho eso. Y como después de todo es un poco tonto, en lugar de quedarse callado y dejar que la cosa pasara,
empezó a publicar en El Español, que era el periódico del Ministerio de Información y Turismo, planas enteras insultándome, que tenían una editorial en México. Publicaron esto en un librito que se llama Misión de Prensa en España. Bueno, lo que publicaron fueron los artículos que habían salido y la carta a Fraga y Ibarne, que le mandé una carta poniéndolo del asco. Todo esto lo publicaron los españoles. Fidel Miró se llamaba el dirigente de esta editorial anarquista. Entonces, luego ya sobre eso, con más calma, he escrito un libro completo que ahora está en prensa en la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre esta incursión mía en la España de Franco.